Bienvenidos a este evento en el que haremos la presentación de los libros escolapios. Es una iniciativa de la provincia a través del ICSE Nazaret para reconocer e incentivar la producción escrita entre los religiosos y laicos sobre los temas fundamentales de la espiritualidad, pastoral y pedagogía calasanense. En esta noche haremos el lanzamiento de 2 libros escritos por nuestros queridos sacerdotes Luis Padilla y Juan Jaime Escobar. Aprovecharemos para reconocer los dones y talentos de estos 2 hermanos que tanto bien le han hecho a la demarcación y con ella a los niños y jóvenes que han pasado por sus manos. Con este tipo de actos deseamos promover la sistematización del capital pedagógico y espiritual de los miembros de nuestra provincia y de las comunidades y de los miembros de las comunidades educativas para trascender nuestro legado, permitiendo que nuestra riqueza no quede circunscrita a la labor educativa y evangelizadora de nuestros religiosos y docentes, sino que al recogerla por escrito llegue más allá de nuestros límites institucionales. Los libros que se presentarán hoy son el resultado de muchos años de experiencia de los autores, que después de acompañar y educar muchas personas, especialmente niños, jóvenes y formandos, han dado probidad a las ideas y planteamientos de los textos escritos. Con ello somos seguidores de nuestro fundador, que aunque no escribió tratados de espiritualidad y pedagogía, sí supo plasmar su experiencia a través de miles de cartas dirigidas a todos aquellos que de una u otra forma tuvieron que ver con su obra y su estilo de vida religiosa. Deseamos con este acto institucionalizar la promoción de la producción escrita y su respectiva edición en cualquiera de las 4 líneas editoriales del ICSE Nazaret que nos contaba Sandra, todas ellas fundamentadas en los elementos de la identidad calasanense. Confiamos que este primer lanzamiento siga motivando a los autores de este día, a los demás religiosos y a los laicos a producir textos que enriquezcan la misión educativa y evangelizadora escolapia. Bienvenidos. Encargo difícil me han hecho al pedirme que presente el libro El acompañamiento espiritual, curso para acompañantes del padre Juan Jaime Escobar, ya que quien lo escribe, y por ser un escolapio de la provincia de Nazaret, se presenta solo. Y que por su capacidad el autor recoge lo que en la provincia queremos vivir como parte de nuestra esencia de los escolapios de Nazaret. El padre Juan Jaime Escolapio es un regalo para la provincia de Nazaret, para la iglesia y para la sociedad. Su ser escolapio y la vivencia de su vocación han hecho que conozca profundamente la vida de los niños y de los jóvenes, que comprenda su interioridad y que sepa cómo vivir nuestra vocación educativa a partir de esta realidad. En ese sentido, este libro es una herramienta importante que dinamiza y enriquece nuestra vocación de ser acompañantes de la vida de cada niño, niña y joven, en donde podemos encontrar elementos para adentrarnos en la interioridad de todo ser humano, para comprenderlo, para acompañarlo, donde el protagonista es Dios mismo y nosotros somos instrumentos de ese crecimiento. Hablar de acompañamiento es hablar de una actitud puramente evangélica y cristiana, concebir a todo ser humano, sobre todo al niño y al joven, como un regalo de Dios. Es tener la misma actitud de Jesucristo, que miró a cada persona como habitado por Dios y deseoso de vivir en un mundo concreto, donde Dios se manifiesta amándonos, llamando a la humanidad entera. Somos hijos de un santo, Calasanz, que descubrió esto mismo en el discernimiento constante de su vida interior, hasta llegar a vivir plenamente su vocación desde el Espíritu, y fundó la Escuela Pía como obra de Dios, guiada por el Espíritu Santo. De este convencimiento de la presencia de Dios en cada ser humano, desde el nacimiento,
llegó a plasmar en las constituciones la finalidad última de nuestro ministerio: llevar a cada niño, niña y joven por la guía o el impulso del Espíritu Santo. Por esta razón, el escolapio, religioso o laico, es un acompañante en esencia en su vocación. Como escolapios religiosos y laicos, sabemos que este es el legado principal de nuestro carisma: acompañar en el descubrimiento, crecimiento y desarrollo de cada joven para que encuentre su felicidad y se realice en este mundo. Este libro, resultado del ejercicio y de la vivencia de la vocación de un escolapio, acompañado de su capacidad intelectual e intuitiva, es un instrumento que enriquece nuestra propia vocación y carisma, porque nos ofrece claridades y lineamientos para poder ser verdaderos acompañantes de todos aquellos que comparten nuestra vocación. Quiero resaltar de manera particular la gratuidad y el sentido cristiano de quien acompaña, porque lo sitúa en una posición en la que debemos amar al estilo de Jesús a quienes ponen en nuestras manos. Dicho de otra manera, debemos ser instrumentos libres, maduros afectivamente, generosos con nuestro tiempo, desinteresados, para ser descubridores del amor de Dios e impulsarlo, poniendo al acompañado en el centro, dejándolo de tal libertad y con pleno respeto para que crezca. Son actividades debidamente detalladas en este libro y que nos permiten hacer de este servicio una obra de Dios, manifestando su amor a la humanidad. Por tanto, Dios pone en nuestras manos niños y jóvenes y nos pone como coautores, actores del nacimiento de nuevas vidas para la sociedad, donde todo el mundo mira como oro preciado las nuevas vidas, unos para aprovecharse de ellos hacia sus propios intereses, otros para dejarlos a la deriva, al son del viento, y nosotros para crear todas las condiciones que posibiliten aflorar la vida divina de cada niño y de cada joven. Por eso es muy importante aprender a ser acompañantes, tratar de entender lo que es el acompañamiento, tratar de entender lo que es un ser humano bajo la visión antropológica de la vida cristiana. ¿A partir de qué lo vivimos? ¿Dónde y para quiénes? ¿Y cómo realizarlo? Esta obra precisamente nos ofrece todos estos elementos. El acercarme a esta obra me ha permitido comprender la necesidad que tenemos todos de ser acompañados, y personalmente me agrada comprender cómo leer mi interioridad para que leyéndola pueda leer la de los demás y acompañarla con respeto y continuidad hacia la otra persona. Por último, agradezco de corazón al Padre Juan Jaime por entregarnos este regalo a la provincia y siento la obra como un regalo preciado de lo que vive internamente y por eso es tan valioso y creo que debemos aprovecharlo para gloria y utilidad y el prójimo. Señoras y señores. Es un honor para mí compartir con ustedes mi experiencia sobre el nuevo libro de Luis Padilla, La palabra de Dios toca el corazón, hágase en mí según tu palabra. Y es un honor para mí esencialmente porque he tenido la gracia de recibir de su autor no solo el libro, sino todo lo que supone encarnar la riqueza de su contenido en la propia vida y en la realización de mi vocación escolar. El Padre Luis ha sido un sacerdote muy inquieto por desentrañar las motivaciones esenciales de sus opciones de vida. En varias ocasiones le escuché decir que lo que había conocido y aprendido de Calasanz a través de su formación como escolapio no acababan de llenar las expectativas de sus búsquedas, pues los datos que conocía del santo a través de sus escritos o de las historias que le contaban de él no dinamizaban su vocación desde lo profundo de su ser, ni alcanzaban a iluminar su quehacer ministerial, teniendo que recurrir a las enseñanzas pedagógicas y espirituales de otros santos fundadores. Fue el conocimiento de la metodología PRH, que es una escuela psicopedagógica del crecimiento humano,
la que le permitió acercarse a los escritos originales de Calasanz desde un nuevo enfoque, que lo llevó a formular lo que él llamó el núcleo formativo Calasanz. En dicho núcleo, nuestro autor intuyó el contenido fundamental de una expresión muy calasanzia hoy, que hace parte de nuestra espiritualidad, el ser sabios en la escuela interior. Aprender la escuela del interior, donde sucede la acción del Espíritu Santo y donde se aprende a prevenir y a erradicar el mal, haciendo uso de las potencias humanas de la inteligencia, la libertad y la voluntad, ha sido para el Padre Luis el eje articulador de toda la espiritualidad y pedagogía Calasanz. Eje articulador que poco a poco ha sido aceptado y reconocido en la orden de las escuelas pías como doctrina sana y coherente con el pensamiento de San José de Calasanz. El libro que presentamos hoy hace parte de su larga investigación sobre la espiritualidad de San José de Calasanz, que en palabras del mismo autor, el Señor le ha regalado para saber quién es Calasanz, ya no desde la perspectiva histórica y biográfica del santo, sino desde la perspectiva de lo que el Espíritu revela. En dos obras anteriores que han sido referidas en la presentación que han hecho del autor, a saber, Intuiciones de Calasanz sobre la formación escolapia y Con Calasanz somos hombres de oración, el Padre Luis nos ha mostrado cómo Calasanz vivía las claves fundamentales de la formación de los escolapios religiosos al servicio de la misión educativa y evangelizadora, y la manera como Calasanz interpretaba la voluntad de Dios sobre su vida y la del instituto a través del ejercicio de la oración, respectivamente. Todo esto aparece plasmado en la no pequeña obra epistolar de San José de Calasanz cuando escribía a los religiosos, superiores, laicos y autoridades eclesiásticas. Luego de estas dos obras, se aparece el autor con este tercer libro en el que enfatiza una esencial novedad, abordando el camino espiritual de Calasanz desde la perspectiva del Evangelio, explicitando la manera como el santo se dejó iluminar por la palabra de Dios en las Sagradas Escrituras al responder a la realidad que lo interpelaba en ese momento histórico de su vida, dando como fruto una nueva congregación en la Iglesia al servicio de la educación de los niños pobres. El libro nos enseña a mirar la realidad dejándose interpelar por el Espíritu y por el santo temor de Dios para responder a sus grandes desafíos. Nos ayuda a descubrir la propia identidad y la propia vocación. Capacita para ser comunitarios y nos mueve a construir comunidad y familia. Favorece una auténtica relación con Dios Trino, con la vida de los santos, especialmente la de Calasanz, y con la Virgen María. Y algo muy bello es que el libro nos dispone a recibir la revelación del amor, justicia, solidaridad, comprensión y misericordia del Señor. Es una obra para leer en lógica de toma de conciencia que transforma la propia existencia y hace que cada día nuestro comportamiento se parezca al que nace de vivir del Espíritu, es decir, a Jesús Maestro. Porque como lo dice el mismo autor, abro comillas, nuestra vocación, nuestro carisma y nuestro ministerio están impregnados de la voz de Dios que va y viene, tocando nuestro corazón, regalándonos su fruto. Hemos nacido de la palabra de Dios viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, y hemos edificado nuestra casa, la escuela pía, sobre la roca de la voz del Espíritu,
que nos invita a hacer la voluntad del Hijo y del Padre, como la realizó nuestro querido Calasanz, para transformar la Iglesia y la sociedad desde la educación que evangeliza a personas y ciudades pequeñas y pobres. Cierro comillas. De corazón, los invito a vivir un verdadero camino espiritual como el que nos ofrece el Padre Luis en su nuevo libro. Muchas gracias, Padre. Tan bella que el Padre Juan Carlos y el Padre Osvaldo han hecho de nuestros libritos, de nuestros libros. Lo que está pensado en este momento es que nosotros compartamos con ustedes la lectura de alguna página escogida del libro. Entonces yo he escogido del comienzo del libro un compañero en el camino a Emaús. Todos hemos contemplado alguna vez la bellísima catequesis pascual de Lucas en el capítulo 24, en la cual narra la andadura de dos discípulos hacia una aldea llamada Emaús, dejando atrás a Jerusalén con sus dolorosos recuerdos de lo que pudo ser y no fue, y encontrando en el camino a un misterioso compañero que les haría arder el corazón y les partiría el pan como nadie más sabía hacer. Al iniciar este curso de acompañamiento espiritual, vale la pena volver sobre este texto a la luz de ese acompañamiento que nos convoca. A pesar de los bellos sentimientos que despierta en nosotros el nombre de la aldeíta de Emaús, Emaús no es el hacia dónde de la fe, sino un punto de fuga. Es el lugar de la huida, el pueblo hacia el cual caminan quienes han perdido la fe y aún no entran en la alegría de la Pascua. El Evangelio de Lucas ordena el relato en un sentido centrípeto que desemboca en Jerusalén. El niño, en brazos de María, sube a Jerusalén para ser presentado en el templo y allí es reconocido como el Mesías, luz de las naciones, por dos pobres de Yahvé llenos del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo es señalado como una bandera disputada, con una espada atravesando el corazón de la madre y una alusión implícita a la cruz. El jovencito de 12 años, al comienzo de su mayoría de edad, sube también a Jerusalén. Y allí, por aquello de hacer lo que su padre le ha encargado, se pierde en la ciudad y es encontrado al tercer día como anuncio ya demasiado claro de lo que habrá de ser su vida entregada y el amor revelado en la pasión. Y luego, el Jesús adulto va anunciando el reino, desgranando parábolas de misericordia y gestos de perdón, mientras asciende hacia la Jerusalén que asesina a los profetas y no conoce los caminos que llevan a la paz. En Jerusalén, el cumplimiento de la voluntad del Padre. En Jerusalén, la cena definitiva que con tantas ansias anhelaba celebrar. En Jerusalén, los gestos de la misericordia entrañable y el perdón de todo y para todos por aquello de que no sabían lo que hacían. Y en Jerusalén, el esperanzador hoy del paraíso para el malvado que ha hallado redención. Subir a Jerusalén es el sentido de la vida entera de Jesús. Conocerlo, amarlo y seguirlo es ir a Jerusalén, porque toda su vida gira alrededor de la subida a la ciudad santa, y su encargo apostólico comienza allí, en ese plan de proclamarlo primero en Jerusalén, luego en Samaria y después hasta los confines del mundo. Así pues, caminar hacia Emaús es dar la espalda a Jesús.
Es signo de haber perdido la fe en Él y de ya no aguardar lo que antes se aguardaba. El acompañamiento espiritual nos llega en la vida en muchos momentos, pero sobre todo cuando por altas y bajas, por golpes y dificultades, damos la espalda a lo que antes creíamos y erramos el camino hacia una aldea ignota que se aleja de lo que Dios esperaba de nosotros. El Evangelio de Lucas, Evangelio del amor misericordioso de Dios, se conmueve ante el dolor de estos discípulos melancólicos y desesperanzados que caminan en la dirección opuesta a los designios del Señor. Por eso, porque corren el peligro de alejarse por completo y perderse en Emaús, el resucitado se convierte en compañero de camino, en acompañante de sus pasos, y empieza el lento proceso de recuperar el apostolado que llevan en su interior. Esto lo hace siguiendo un delicado itinerario. Primero los escucha, luego les habla encendiendo las brasas de su corazón, y después entra en casa para quedarse con ellos y partirles el pan. Ante el gran signo del amor que vence la desesperanza, representado en el pan eucarístico, en Jesús mismo partido y repartido, siempre presente, siempre quedándose con nosotros, los discípulos recuperan la fe. Y recuperando, vuelven al rumbo del Evangelio, suben a Jerusalén. Allí son recibidos por el anuncio del querigma. Es verdad, ha resucitado el Señor. Y ellos participan anunciando la forma como el compañero del camino les sanó el alma y les devolvió la fe. Al final, el propósito del acompañamiento espiritual es ayudar a las personas a regresar al camino de la voluntad de Dios, a ese camino que solo se puede recorrer con fe y esperanza. Ser discípulos es amar y seguir a Jesucristo, pero para poder amarlo y seguirlo es necesario caminar en el sentido de la voluntad del Padre, que es su sentido, el sentido de los pasos del Señor. El acompañamiento espiritual se hace cercano, escucha, ilumina y resignifica desde la fe, ayuda a volver a ver y sentir a Jesús, y de esta forma colabora para que el discípulo vuelva a ser discípulo y el camino de la vida vuelva a ser el camino que Dios quiere. Hace ya muchos años descubrimos en la provincia de Nazaret que los eventos grupales, clases, retiros, convivencias, son muy positivos y ayudan muchísimo a las personas a encontrarse a sí mismas y a descubrir a Dios, pero que no son suficientes. Lo grupal se puede quedar en algo masivo, en algo que parece, solo parece, haber llegado a todos los corazones, sin realmente haberlo hecho. Cada vida es un mundo y un misterio. Sin la oportunidad que solo puede dar la cercanía y la intimidad del acompañamiento espiritual, existe siempre el riesgo de que los procesos humanos y cristianos queden como una capa superficial sin penetrar las fibras interiores. El acompañamiento es una apuesta por la personalización, por una forma de trabajar la pastoral que implica tomarse el trabajo de acercarse a cada uno, escuchar a cada uno, aconsejar a cada uno y ayudar a cada uno a ver al Señor y volver al cumplimiento de su voluntad. Sí, es verdad, es un trabajo con mucho trabajo, pero de la misma forma que Jesús consideró que los discípulos que se alejaban hacia Emaús merecían ser acompañados, así nosotros creemos que nuestros niños, niñas y adolescentes, y en general las personas con quienes trabajamos, necesitan de un amigo de Emaús que les encienda el corazón y les parta el pan. Nos dice Juan Pablo II, precisamente en Os daré pastores, sobre la formación del sacerdocio.
La tarea educativa, que corresponde también a la comunidad cristiana como tal, debe dirigirse a cada persona. En efecto, Dios con su llamada toca el corazón de cada hombre, y el espíritu que habita en lo íntimo de cada discípulo es infundido a cada cristiano con carismas diversos y con manifestaciones particulares. Por tanto, cada uno ha de ser ayudado para acoger el don que se le ha dado a él en particular, como persona única e irrepetible, y para escuchar las palabras que el Espíritu de Dios le dirige. En esta perspectiva, y para escuchar las palabras, en esta perspectiva, la atención a las vocaciones al sacerdocio se debe concretar también en una propuesta decidida y convincente de dirección espiritual. Es necesario redescubrir la gran tradición del acompañamiento espiritual personal que ha dado siempre tantos y tan preciosos frutos en la vida de la Iglesia. En determinados casos y bajo precisas condiciones, este acompañamiento podrá verse ayudado, pero nunca sustituido con formas de análisis o de ayuda psicológica. Invítese a los niños, los adolescentes y los jóvenes a descubrir y apreciar el don de la dirección espiritual, a buscarlo y experimentarlo, a solicitarlo con insistencia confiada a sus educadores en la fe. Por su parte, los sacerdotes sean los primeros en dedicar tiempo y energías a esta labor de educación y de ayuda espiritual personal. No se arrepentirán jamás de haber descuidado y relegado a segundo plano otras muchas actividades también buenas y útiles, si esto lo exigía la fidelidad a su ministerio de colaboradores del Espíritu en la orientación y guía de los llamados. Finalidad de la educación del cristiano es llegar bajo el flujo del Espíritu a la plena madurez en Cristo. Cierro comillas. Este texto une las dos presentaciones de estos dos libros. Nos dice Calazán: la voz de Dios, la palabra de Dios, es palabra del Espíritu, que va y viene, toca el corazón y pasa. Ni se sabe de dónde viene o cuándo sopla. Importa pues mucho estar siempre alerta, para que no llegue de improviso y se aleje sin fruto. Calazán toma la palabra de Dios, comillas, como dicha para él, porque toca su corazón, le afecta y trata de descubrir el comportamiento humano que Dios mismo le regala para la vida. Lo que he hecho en el libro ha sido ampliar el texto bíblico y poner entre paréntesis los versículos que aparecen en él. También he tenido en cuenta citas bíblicas que tiene de fondo en sus cartas, aunque no las escribe al pie de la letra. Del Nuevo Testamento, Calazán cita fundamentalmente el Evangelio de Mateo, que era el texto litúrgico de la época. Algunas veces el Evangelio de Lucas, creo que una vez el Evangelio de Marcos, varias veces el Evangelio de Juan y algunas de sus cartas, también las cartas de Santiago, las de San Pedro, y con toda facilidad todas las cartas del apóstol San Pablo. Además del Antiguo Testamento aparecen frases de los Salmos,
de los proverbios, de la sabiduría, del libro de Job, de los macabeos, de las crónicas, del Éxodo, del Génesis. Se nota que es doctor en teología y acude con intuición a la Sagrada Escritura en las diversas circunstancias de su vida y de la orden. ¿Cómo leer el texto bíblico que cita Calasanz en todos sus escritos? Yo les propongo leerlos con la Lectio Divina. Para los textos bíblicos que aparecen en cada capítulo puedes seguir esta metodología. El primer paso es lectura del texto. Calasanz estaba acostumbrado a leer todas las noches la lectura de la misa del día siguiente. Y en el oficio divino, evidentemente, leía todos los salmos de la Biblia. El objetivo del libro ha sido leer detenidamente las frases que cita Calasanz, pero no he realizado la exégesis actual sobre las mismas, aunque las tengo de fondo. Hago algunas alusiones en cada capítulo y en algunas notas. Solo he procurado identificar cómo esas frases tocaban su corazón hasta descubrir el comportamiento humano que Dios les regalaba. Todos podemos hacer lo mismo que Calasanz. Por mi parte he dejado que todos esos textos me toquen, me hablen y los he ubicado en los capítulos correspondientes. Para la lectura de las citas bíblicas te recuerdo que los evangelios fueron escritos para seguir a Jesús. Es bueno que en los textos del Nuevo Testamento donde aparece el Señor te centres en su persona, en su comportamiento y en lo que dice o valora, y te des cuenta cómo todo eso toca tu corazón. No se pongan detrás de que usted es un ciego, usted es un leproso. A ver, ¿cuándo en esta tierra van a aparecer personas parecidas a Jesús? Si todo el rato estamos como enfermos, ¿cuándo va a aparecer Jesús curando? El punto ya está. Si en el texto que lees no aparece el maestro, procura descubrir la experiencia del Espíritu que esconde. Realmente para Calasanz, la voz de Dios es voz del Espíritu. Después de una lectura reposada viene el segundo punto, meditación. Si te das tiempo, notarás que ciertas palabras o frases que cita Calasanz toca tu corazón, te afecta. Se trata de repetir esa palabra o frase procurando que recorra todo tu interior hasta que puedas identificar el afecto que te despierta con claridad. Puedes notar la presencia de ese toquecito porque trae alegría, trae luz y fuerza, te dice qué hacer y notas fuerza para hacerlo. Calasanz, dando testimonio en el proceso de beatificación del venerable Liceo Landriani, otro Escolapio, dice: tocado por el Espíritu Santo, dejó, paréntesis, tuvo fuerzas para dejar todas las comodidades que poseía con anterioridad y se entregó a una vida ejemplar. Lo hizo por la gran fe y luz interior que Dios nuestro Señor le había comunicado. Los toquecitos nos hacen humanos, nos transforman, nos hacen capaces de tomar decisiones que no éramos conscientes de poder hacerlas. Calasanz describe la meditación así: hay que soltar las especulaciones e identificar los afectos. Comillas. En la meditación se aplica el entendimiento a discurrir sobre la materia propuesta, pero resultará de mayor utilidad si procuramos mover eficazmente la voluntad a abrazar en la práctica los afectos que son necesarios, dejando las especulaciones que no son a propósito para la oración. Cuando Calasanz escribe sobre nuestro querido padre Gielio Giellini, que murió, le escribe a su hermano que el padrecito murió, lo que destaca de su oración y meditación son los sentimientos que el padre Gielio Giellini tenía.
podría escribir todavía sobre los sentimientos que tiene el padre Eliezer Giallini en la oración y meditación de la pasión del Señor y del don singular de lágrimas y de su ardentísimo celo por el honor de Dios. Qué pena la siguiente frase, pero teniendo que partir para Frascati, lo dejo por ahora. A mí me hubiera gustado que hubiera expresado todo esto. A mí me hubiera gustado. Como dijo Juan Carlos, yo pasé por la formación PRH. André Rocher, fundador de Personalidad y Relaciones Humanas, nos dice que el Espíritu toca nuestra puerta mediante una sensación que tiene como contenido acción de Dios. El Espíritu actúa por impulsos interiores que son perceptibles en lo íntimo de sí en forma de sensaciones internas de tipo psicológico. La acción de Dios en nosotros no es perceptible más que a través de esas sensaciones de tipo psicológico que tienen como contenido acción de Dios. Es necesario captar toda sensación susceptible de contener una acción del Espíritu. De la meditación es el afecto, ese sentimiento, esa sensación que tiene como contenido acción de Dios. Si uno lee detenidamente el contenido de esa sensación, se da cuenta del comportamiento humano que Dios mismo nos está regalando. De esa palabra que toca nuestro corazón, nacemos como personas, muy semejantes a la humanidad de Jesús. La expresión de Calasanz, el Espíritu toca el corazón, es de los santos padres. André Luz, abad cisterciense, nos comenta: habéis renacido no de semilla corruptible, sino incorruptible, la palabra de Dios viva que permanece eternamente. El lugar de este nacimiento, donde en nosotros es fecunda la palabra, es el corazón. La gracia del bautismo se hace realidad cuando una palabra de Dios por vez primera interpela verdaderamente nuestro corazón. Para descubrir esta experiencia, los santos padres emplean un vocabulario muy rico. La palabra de Dios toca nuestro corazón, la hiere, la aguijonea, la punza, le atraviesa y abre el corazón. Para Calasanz, el corazón es el lugar donde actúa el Espíritu Santo. Al mismo tiempo habla de un lugar de paz en el ser humano. Por mi parte, he unido corazón y lugar de paz, y me refiero a los dos de la siguiente manera: el lugar entrañable del corazón. Las pasiones, los sentimientos codiciosos se pueden ocultar en el interior del hombre, pero para Calasanz no están en el corazón. Todo lo contrario de la Biblia. En la Biblia, cuando se habla de corazón, se refiere al interior del ser humano. En el corazón habita el espíritu, habita el pecado. Con el corazón pensamos, con el corazón decidimos, con el corazón sentimos. Los sentimientos en la Biblia, fruto de una acción del Espíritu Santo, son ubicados en las entrañas. Por ejemplo, los sentimientos de Cristo, como la compasión, el dolor que siente Jesús por ver el dolor de las personas, y la misericordia, la acción correspondiente a ese impulso compasivo, la siente Jesús en las entrañas. Nuestro Dios es entrañable. Te invito a identificar en ti el lugar entrañable del corazón. Tomás Espíritu, que le dio retiros al Papa y lo hizo cardenal, ya termino. Investigador durante 40 años, investigador durante 40 años sobre los monjes orientales católicos. Decía en los retiros dados a San Juan Pablo II y su curia: los monjes orientales se expresan de una manera muy simple. El Espíritu Santo habla dentro del corazón y el hombre lo escucha con el corazón. ¿Y cómo lo escucha? El corazón siente, o sea, capta una intuición global en la que participan todas las facultades humanas.
Última página del libro. Mi querido Calazán, gracias por tu testimonio de vida. Gracias al Padre que nos crea a todos los escolapios laicos religiosos semejantes y complementarios a ti, para responder de manera creativa a las necesidades de evangelizar, educando a personas, ciudades y pueblos y barrios pequeños y pobres del siglo XXI. Muchas gracias. Para el padre Juan Jaime, ¿hay algún rasgo característico propio del acompañamiento espiritual hecho por los escolapios? Si es así, ¿cuál sería ese rasgo fundamental del acompañamiento espiritual escolapio? Hay varios rasgos. Yo diría que el primer rasgo esencial es lo que podríamos llamar la profunda fe en que el niño, la niña, el adolescente, el jovencito, es una obra preciosa de Dios. Eso es un acompañamiento con absoluto convencimiento de que Dios está actuando dentro del niño, dentro del peladito que yo estoy escuchando, que yo estoy acompañando. Y que incluso, aunque plantee grandes dificultades, y a veces dificultades humanas significativas, sin embargo, ahí debajo del ruido, del mare magnum que hacen las dificultades, los problemas familiares, problemas personales, problemas afectivos, debajo de eso está el sustrato bondadoso del niño. Y ese sustrato bondadoso del niño es la obra maravillosa de Dios. Entonces, la labor del acompañamiento espiritual escolapio, punto de partida, la absoluta confianza, la fe puesta en el niño y en el joven. Y lo segundo, que eso es como cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mandamiento más importante y respondió con 2. A mí me preguntan el rasgo y respondo con 2, porque este va unido a eso. Las dificultades que tienen los niños lo que hacen es oscurecer su vocación, es decir, oscurecer el para qué fueron creados por Dios. Porque lo que el niño ve cuando está sufriendo, lo que la niña ve cuando está sufriendo es el dolor, y el dolor es muy ruidoso, y entonces va ocupando cada vez más lugares en la vida. Al principio el dolor comienza, por decirlo con un símil de una casa, al principio el dolor comienza en la casa del niño en una habitación, pero luego se va tomando todas las habitaciones, se toma la casa, se toma el barrio, se toma la ciudad. El dolor hace mucho ruido, y llega el momento en que el niño cree que no puede ya con la vida, que la vida es intolerable con el dolor. Pero debajo de eso está la vocación del niño, aquello para lo que fue creado por Dios. En palabras de Calasanz, la interna inclinación o guía del Espíritu Santo. En el acompañamiento espiritual uno escucha al niño, lo acompaña, lo ayuda, lo guía, le hace preguntas asertivas, le dice unas claves que le permitan quitar el ruido y volver a contemplar su interna inclinación o guía del Espíritu Santo, ese diamante escondido que el niño lleva en su corazón, y que es lo que nos hace tener una constante fe en él. Muchas gracias. Para el padre Luis Padilla, ¿se puede hablar de una manera calasancia de leer la Biblia? Si es así, ¿qué la caracteriza? Miren, les voy a poner 2 ejemplos que a mí me impresionan mucho. Son los que más me han impresionado. Calazán vio la realidad de Roma durante 8 años. Y durante 8 años, porque fue a recibir una canonjía y al terminar
y al terminar los 8 años le dieron la canonjía y él ya dijo que nada, que se quedaba en Roma porque había encontrado la mejor manera de servir a Dios. ¿Qué frase tocó su corazón? Miren lo que voy a decir. Dios no se despierta si no vemos la realidad. Mis queridos, si no vemos la realidad de este mundo, Dios no se despierta en uno. Después que Calasanz vio durante 8 años todo eso, le dijo a los jesuitas que colaboraran y los jesuitas dijeron que no. Les dijo a los dominicos que abrieran más escuelas para los pobres y dijeron que no. Lo dijo al gobierno de Roma y dijeron que no. Todo el mundo dijo que no. Y miren la frase que le tocó a Calasanz, una frase de un salmo: a ti se te ha dejado el pobre, tú eres el ayudador del huérfano. Esa frase fue la clave para fundar la Escuela Pía. Tenemos un testimonio, tenemos un documento de la beatificación de Calasanz en que un obispo da testimonio de esto. Les voy a poner otro ejemplo. Todos han leído el texto de Jesús de Nazaret en la sinagoga, ¿cierto? El Señor me ha ungido para evangelizar a los pobres, para dar la buena noticia a los pobres, a los ciegos la luz, etcétera, etcétera, y un año de gracia. ¿Cómo interpreta Calasanz ese texto? Miren cómo interpreta Calasanz ese texto. No lo he visto en ningún exegeta. Nadie en la historia ha interpretado ese texto como Calasanz lo interpreta. Jesús fue enviado a este mundo para evangelizar al pobre. ¿Qué es evangelizar para Calasanz en ese texto? Educar al pobre según su actitud, según su talento, según sus cualidades, según su bondad. Dicho de otra manera, educar a todo ser humano según las capacidades que tenga. Así interpreta Calasanz evangelizar. ¿Qué nocivo es aquella política que por seguridad de Estado, estoy diciendo al pie de la letra cosas de Calasanz, que por seguridad de Estado se dice dónde van a quedar las artes, dónde van a quedar los oficios, si se educa al pobre según su actitud? Calasanz con este texto, y es el texto que manda a la comisión de cardenales que está mirando si la Escuela Pía o no sigue, está tocando la estructura social de este mundo. Fuera clases sociales, cada uno según su actitud, cada uno según su capacidad y cada uno según su talento. Esto no lo ha dicho ningún exegeta. Tenemos textos bíblicos interpretados por Calasanz que son típicos de nuestro carisma. Muchas gracias. Para el padre Juan Jaime, ¿es posible como hijo, hermano, padre, esposo o amigo hacer acompañamiento espiritual? ¿Y cuáles pautas son importantes para hacerlo en nuestra vida diaria? No solo es posible, es necesario. El acompañamiento espiritual, tal como fue apareciendo en nuestra provincia, era al principio la labor de una persona en un colegio. Había una persona que hacía acompañamiento espiritual. Luego, con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta que era una realidad que teníamos que hacer más personas, porque no llegábamos, una sola persona no llegaba a atender a todos los niños. Y entonces fue cuando nació este curso, a comienzos del siglo XXI, y ya íbamos entrando en este siglo, nació este curso por un deseo de capacitar a muchas personas en el acompañamiento espiritual. Luego se repitió ya más recientemente en el año 2015, tanto aquí como en Ecuador. Y la idea de publicar el libro era justamente porque el acompañamiento espiritual es quizá una de las más grandes necesidades que tienen las personas.
El acompañamiento espiritual es la posibilidad de que alguien me escuche con amor, y escuchándome con amor me ayude a discernir mi vida, me ayude a descubrir qué es lo que tengo que hacer en la vida. Y esa justamente es la gran labor de un padre, de una madre. Lamentablemente hoy estamos viviendo una época en que los padres están midiendo su labor de padres en cuanto a proveedores de bienes y servicios. Y entonces, en cuanto les proveemos a los hijos bienes materiales, oportunidades, realidades que de alguna manera aparentemente los hagan sentir felices, entonces medimos y decimos: ay, estamos siendo buenos padres, a mis hijos no les falta nada. Cuando en verdad la labor de los padres es una labor profundamente formativa. A mí me llama la atención una palabra que ha desaparecido del lenguaje cotidiano, y es la palabra criar. Antes se hablaba de criar a los hijos. Es una palabra muy bella, porque con la I, tal como la pronunciamos en el castellano del uso superficial, con la I, criar, crianza, hace referencia a educación. Pero si la pronunciamos originalmente es crear. Y por lo tanto la labor de crear es la labor de cuidar la creación de Dios. Dios crea y le entrega la creación al hombre para que el hombre la cuide. La primera creación que tiene que cuidar un padre o una madre es su hijo, la obra que Dios hizo en su hijo. Y eso es lo que se hace en el acompañamiento. Para eso hay que escuchar. Estamos pagando hoy profesionales porque las personas que aman no acompañan a sus seres amados. Esposo y esposa discuten cuando tendrían que acompañarse. Hermano y hermano pelean cuando tendrían que acompañarse. Las claves del acompañamiento tienen que ver, ahí sí ya son muchas, no las podría decir todas aquí, pero yo diría que al menos una de las realidades importantes es la empatía, es decir, la capacidad de sentir lo que siente el otro, porque nos cuesta ponernos en el lugar del otro. ¿Por qué le pasa lo que le pasa? Muchas veces cuando papitos o mamitas me vienen a plantear dificultades de sus hijos, niños o adolescentes, las claves que yo les doy es para que puedan entender por qué el niño funciona así o por qué el adolescente funciona así. Porque lo que resulta terrible, enojoso, molesto, incluso ingrato, injusto desde los ojos del padre, resulta que si entro en el corazón de ese niño o adolescente, puedo comenzarlo a entender. Lo primero, empatía. Lo segundo, y es la clave fundamental, y yo diría que eso es profundamente escolapio, es escuchar. En el acompañamiento nunca debe haber prisa por echar rollo. Entonces el muchachito dice dos cosas y yo ya le digo: tienes que hacer esto, esto y esto. No, hay que escuchar y dejar que suelte y que hable. Es más, y uno hace preguntas para que suelte más y para que logre explorar todo. Y ya después de eso, casi que las dos cositas que uno dice, el mismo niño casi que se las dijo a sí mismas, a sí mismo, o ya las está viendo con claridad cuando uno se las dice. La clave de un buen acompañamiento es ponerse en ese lugar y escuchar. Y claro, necesitamos que todas las personas que están en contacto con los niños y adolescentes aprendan a acompañar, porque el drama de estos niños y adolescentes de hoy es la soledad. Luis, ¿cómo reconocer cuándo habla el Espíritu? Calazán es muy práctico en eso, muy práctico. Mire, las ideas traen fuerza,
Perdón, las ideas traen claridad, pero no traen fuerza. Todos cuando oímos cosas muy lindas hablando decimos, ojalá seamos capaces de hacerlas. Eso quiere decir que solo hemos escuchado información. No experimentamos fuerza para hacer esa información. Nosotros vamos por un lado y las ideas van por otro. La ira, la gula, la lujuria, la soberbia, la tristeza, todo eso se siente con fuerza, pero el primer movimiento no trae luz. Hay que detenerse a comprender qué quiere decir una ira, qué quiere decir una tristeza, qué quiere decir una soberbia. Calazán dice que el primer movimiento no. Cuando uno lo siente, dice Calazán, cuando uno siente ira, crece en vida espiritual. Eso dice Calazán. Porque si estaba escondida es más peligrosa. ¿Cómo se nota que yo estoy escuchando la voz de Dios? Porque trae alegría, trae luz, me dice algo y me da fuerza para hacerlo. Dicho de otra manera, cuando Dios me dice algo, todo es fácil. Todo lo que me dice es fácil. Todo lo que yo invento es difícil. Todo lo que yo ambiciono es difícil. Todas las expectativas que yo hago son difíciles. Pero cuando Dios toca el corazón, es fácil. Palabras de Calazán. Venga a Roma y aprenda el camino estrecho que lleva al cielo. Al principio es difícil, después se torna fácil y seguro, porque el Señor nos da la facilidad de hacerlo. Y yo añadiría en ese sentido lo que está diciendo Luis, algo que uno puede constatar. A veces cuando vamos a retiros con los niños de noveno o de décimo, viven una experiencia muy fuerte, entran en su corazón, miran sus dificultades, pero en ocasiones el último día, tanto en noveno como en décimo, muchos niños sienten lo siguiente: no quieren volver a la ciudad, no quieren volver a casa. Y no quieren volver a casa porque sienten que esa vida es muy difícil de llevar. Es como si hubieran entendido, pero no se sienten con fuerza de vivirlo. Después lo van a vivir, claro, sacarán fuerza para vivirlo. Pero la verdad es que en ese momento de su evolución espiritual todavía se quedan en propósitos. Los propósitos son fabricados por la mente. La mente ve claro algo y al verlo se propone hacer algo, pero no necesariamente tiene la fuerza para vivir. Cuando vamos a retiros de 11, si hacen bien los retiros de 11, porque para eso hay que hacerlos bien, pero cuando vamos a retiros de 11, los retiros no terminan en propósitos, los retiros terminan en decisiones, pero esas decisiones se han tomado escuchando a Dios, escuchando al Espíritu. Y lo curioso es que los muchachos terminan felices y están dichosos con esas decisiones que han tomado y no ven la hora de regresar para ponerlas en práctica, porque lo que Dios concede, lo concede dando la fuerza para vivir. La pregunta que han hecho de cómo descubrir la voz de Dios es tan importante que yo la resumiría así: cuando Dios se deja ver, lo vemos viendo al necesitado. Padre Juan Jaime, ¿cómo acompañar espiritualmente a jóvenes que se declaran ateos o agnósticos, pero que se acercan a este tipo de acompañamiento, a este acompañamiento espiritual? A ver, fíjate, vuelvo como a las claves que había dado antes. Cuando la clave es empatía y es escuchar, en verdad que el muchacho, que la niña se manifieste ateo o agnóstico o escéptico es irrelevante. Para mí como acompañante
no hay ningún problema. Ah, bueno, listo, es como que te gusta el básquetbol, maravilloso, muy bien, hablemos de ti, porque es que la vida sigue funcionando. Dios no deja de funcionar porque la persona no lo reconozca. Dios funciona, si la persona lo reconoce, puede vivir en gozo de reconocer a Dios, y si la persona no lo reconoce, puede dejar vivir esa presencia llamándolo como le llame. Le puede llamar mi corazón, mi vida, mi interior, lo que sea. Entonces, primero que todo, no es una dificultad. Ahora, podría ser que ese es el tema. Es decir, que el niño, el peladito, la niña se acerque a uno justamente con el tema de que yo soy ateo o de que yo soy agnóstico. No suele serlo. La verdad es que ese muchacho, esa niña, tiene una realidad humana en la que necesita ser acompañado y puede plantearse una situación de que en ese momento de su vida no está siendo creyente. Ahora les voy a dar una clave. La mayoría de los muchachos que pelean con Dios tienen las siguientes características. Primera, no pelean con el papá de nuestro Señor Jesucristo, ni pelean con Jesucristo. Pelean con el concepto de Dios, que es un concepto intelectual. ¿Y por qué? Porque el concepto intelectual que tenemos de Dios tiene contradicciones internas. Y el muchacho, en esa época, sobre todo de la preadolescencia hacia la adolescencia, capta esas contradicciones internas y le escandalizan. ¿Cuáles contradicciones internas? Por ejemplo, si Dios es la causa de todo, como dice el intelecto, si Dios es la causa de todo, también es la causa de todo lo mal que está todo. Y si es la causa de todo lo mal que está todo, pues es la causa de que mi familia se haya roto, es la causa de que mi abuela tenga cáncer, es la causa del dolor o el sufrimiento que yo tengo. Y entonces, claro, el muchacho termina peleando con esa idea de Dios. No tanto con el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que aguarda al Hijo, que regresa después de haber pecado y sale corriendo a su encuentro. Ahí no es donde está el enredo del muchacho. Y si ustedes se fijan, diciendo eso alcancé a tocar lo segundo. La segunda razón por la que casi la mayoría de la gente que se plantea un problema con Dios se lo plantea porque está sufriendo. Y el sufrimiento hace muy difícil captar a Dios. Tanto es así que si ustedes se fijan en el Evangelio de Lucas, al que yo hacía referencia con lo primero que leí, ¿qué es lo que escandaliza a esos discípulos que abandonan Jerusalén y huyen hacia Emaús? El dolor, no pueden con él. Se les ha caído la estantería, y cuando les cae la estantería no pueden seguir creyendo, y Jesús se pone a caminar con ellos para ayudarles a entender que el camino que lleva a la vida es el sufrimiento. Por lo tanto, normalmente ese niño agnóstico o ateo casi seguro que trae dolor y necesita ser escuchado en su dolor y acompañado en su dolor. Si después de eso regresa a la fe, maravilloso, pero por lo pronto escuchemos a un niño que está sufriendo. Luis, ¿cómo la palabra de Dios toca el corazón en las pequeñas comunidades? Es decir, ¿es solo personal o es colectivo? ¿O es colectivo? La persona que vive conmigo, a la que yo amo, es la que más despierta todo lo que está escondido en mí y que yo no soy consciente. Entonces yo digo en el libro que eso es una bendición. Es una bendición que la persona más cercana a mí despierte lo que yo no quiero nombrar de mí. Por lo tanto, va a despertar sufrimientos, va a despertar heridas, va a hacerme capaz de mirar mi historia, de nombrar mi historia.
Y eso no es agradable. Yo he pasado 5 años en esas, por lo menos. 5 años nombrando heridas, nombrando dolores, nombrando mi historia. Yo pasé por ahí y todavía sigo en esas. Entonces, yo digo que eso es una bendición. Eso es una bendición. Porque si esas realidades siguen escondidas es peor, dice Calazán. Cuando aparecen, estamos creciendo en la vida espiritual. ¿Qué es lo desconcertante? Que llegamos a la conclusión que yo no puedo vivir con esa persona. Eso es lo desconcertante, porque la persona no es la causa de lo que me despierta. La persona con su modo de ser, que en un primer momento me parecía divina, ahora me parece horrible. Así tal cual. Así tal cual. Y es así porque no nos damos cuenta que la otra persona que yo quiero es la que más estimula, no es la causa de todo lo que se despierta en mí. Por eso es personal. Eso que se despierta en mí es personal. Y yo tengo que responsabilizarme de mis sentimientos y de mis necesidades. Nunca el otro es causa de lo que yo siento o de lo que yo necesito. Lo siento yo y lo necesito yo. Y por lo tanto tengo que asumirlo responsablemente. Tengo que asumirlo. Y al mismo tiempo, como mi Dios habita en mí, yo soy capaz de ver a esa persona que despierta todo, puedo pasar por alto lo que despierta y seguir viendo su bondad que siempre vi. Porque es que de pronto, como me despierta dificultades, ya no veo bondad. Es decir, toda la bondad del noviazgo se fue. ¿Qué pasó? Fíjense que es delicado. Si uno tiene en el noviazgo 90% de mirada positiva sobre mutua, no más que se casen a los 2 o 3 años, eso cambia. Eso cambia, ¿o no? Yo no sé, porque cuando yo entro a comunidades eso cambia dentro de mí. Es decir, los hermanos me despiertan a mí mis cosas, las mías, las que no tengo conciencia todavía. Entonces, mis queridos, mis queridas, es una bendición que los demás despierten nuestra realidad. Dios lo utiliza para que nosotros crezcamos en vida espiritual y en ser seres humanos. Ahí necesitamos acompañamiento. Ahí necesitamos acompañamiento. Yo lo necesité y todos lo necesitamos. Y miren lo que voy a decir. La gran riqueza que yo descubrí de 5 años de dolor, de ver mi historia, que yo decía que había tanto dolor en mí que hasta bueno, listo. Había tanto dolor en mí que miren ahora cómo hablo de eso. Todo dolor esconde la capacidad de amar que yo rechacé. Lo voy a decir otra vez. Todo sufrimiento que tiene el ser humano es signo de que uno ha rechazado la capacidad de amar. ¿Quién me lo revela? Jesús en la cruz. Todo el sufrimiento de Jesús no niega en él la capacidad de amar. Por lo tanto, todo sufrimiento esconde la capacidad de amar. Por favor, no lo olviden antes de tomar una decisión. Todo sufrimiento esconde la capacidad de amar. Por eso toda situación es buena ocasión para elegir amar. Aunque haya dificultades, aunque haya sufrimiento, aunque haya realidades que por el momento no comprendo y que necesito ayuda competente o ayuda por lo menos con las 2 claves que ha dado Juan Jaime, empatía y escuchar. Eso es lo que se me ocurre. Última pregunta para los dos. Está aprobada la visión de la provincia de Nazaret para este cuatrienio. ¿La saben? ¿Cuáles son sus recomendaciones para fortalecer el proyecto de escuela en clave pastoral que existe en nuestros colegios? Decimos una sola cosa los dos.
Es impresionante. Acompañamiento personal 1 a 1. Así definiría yo la pastoral. Gracias a Dios yo estoy en esas todo el día. Acompañamiento personal 1 a 1. Yo no diría más. Todo lo demás colabora para que nosotros podamos acompañar 1 a 1. Y todo profesor puede acompañar por lo menos a 3 o 4 o 5 de su salón, escuchando, aunque no tenga más tiempo. Miren, si no hay acompañamiento personal en el proceso de la pastoral y de los colegios, los muchachos entran y salen parecidos a como entraron, salen. Miren, ese es mi planteamiento. Incluso siguiendo esto que dice el Padre Luis, ha habido algo muy bonito en la provincia, y es que ese acompañamiento espiritual que en el principio hacía una persona en un colegio, y eso en el colegio que tenía la suerte de tener esa persona, hoy en día ya no es solamente el acompañamiento espiritual que hacen profesores de pastoral, padrecitos escolapios que están por ahí sueltos, como Luis, que viene todos los días al colegio, o el padre Juan Carlos Echeverri, en fin. Ya no es solamente eso, sino que hablamos de una política de acompañamiento integral, el director de curso con los niños de su salón, los coordinadores con su sección. Hay reuniones de acompañamiento integral donde está pastoral, desarrollo humano, los coordinadores, los directores de curso, se tratan los casos de los niños y esta realidad. Hay que hablar con esta peladita, hay que hablar con este peladito, hay que tratar esta realidad. Es como si de alguna manera, aunque todavía damos materias y todavía los muchachos salen maravillosamente preparados para el mundo de la universidad, estamos trabajando en el taller de la construcción y la sanación de cada persona, con muchos ojos mirando y con muchos oídos escuchando, porque ya no es simplemente algo que realiza una persona, sino algo verdaderamente institucional. Ahora, para lo de los colegios en clave pastoral, a ver, eso fundamentalmente supone lo siguiente: no es que en un colegio haya clases de religión, eso no es un colegio en pastoral. Dar una clase de religión no tiene chiste y puede no tocar jamás la vida de un muchacho. Puede tener montones de clases de religión y le han enseñado toda la doctrina y todo el dogma y todas las cuestiones, o le han enseñado historias de las religiones o religiones comparadas o cosas por el estilo, y le pueden echar carreta ética y hablarle de valores como se habla de conocimientos, y eso no necesariamente toca el corazón, no necesariamente toca el corazón. La clave de la pastoral es esto: convencernos de que un niño es una obra maestra salida de las manos de Dios, que tiene una misión y un propósito en este mundo, y que ese niño se puede perder. Por eso yo le comentaba cuando Luis decía entró como salió, no, porque entró lleno de ilusiones, venía cargando la mochilita, llegaba a la casa y contaba todo lo que habían hecho. Hoy recortamos, hoy pintamos, hoy cantamos, y a la altura de octavo ya la niña se hace cortes en sus brazos y ya está probando alcohol, o está preparada para probar droga. Una persona se puede perder con el colegio que tenga la mejor tecnología y las carretas didácticas más actualizadas y las didácticas colaborativas y todas las carretas tontas que hablamos hoy en día, sobre todo con las afirmaciones de que todo el conocimiento ya está en Google, ¿para qué hay que enseñarlo? Cuando en Google no hay nada de conocimiento, hay información. La información todavía no es conocimiento.
mientras no pase por la mente y no sea puesta en práctica por el corazón, eso todavía no es conocimiento. Un colegio en pastoral es un colegio que quiere salvar vidas, porque las vidas se pueden perder. Y eso es lo que nosotros tenemos como visión, que nuestros colegios se posicionen como colegios en clave pastoral, donde los niños son lo más importante y hay que sacar esos niños adelante para que se descubran creados por Dios y se descubran con una misión, porque esos niños tienen como porvenir no entrar a una universidad, ese no es el porvenir. Yo veo estos papás modelo siglo XXI preocupadísimos porque el niño que tiene 4 años puede acceder a los Andes. Vete tú a saber dónde estarán los Andes cuando el que tiene 4 años tenga 17. La cuestión es que cuando sea la hora de los Andes, que tu niño todavía tenga corazón y no se lo hayan roto, y no se plantee subirse al último piso de la Torre Colpatria y lanzarse al vacío. Por favor, un fuerte aplauso nuevamente para